bacteriana, es probable que ustedes esto hayan repasado en otra asignatura como es neurología. ¿Por qué vamos a volver a repasar, digamos, en infectología? Porque esta es una enfermedad considerada como una urgencia médica, una urgencia en infectología. Entonces, es por esta razón que vamos a repasar ese tema. Cualquier consulta, por favor, no duden en preguntar. La meningitis bacteriana es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las meninges, ¿no? Las meninges blandas. Ustedes saben, anatómicamente ahí existen las meninges duras y las meninges blandas. Y las meninges duras son las que están constituidas por la pía madre y la aracnoides, ¿no? La dura y la meninge dura está constituida por la dura madre. Ahora, la meningitis, especialmente la infección e inflamación de estas meninges blandas, ¿no es cierto? Y además del contenido que llevan por debajo en las regiones anatómicas están constituidas por debajo de estos elementos anatómicos, es decir, todo lo que es el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo. En realidad sería una meningoencefalitis. Además, ¿no es cierto? Va a estar contenido, obviamente, el líquido cefalorraquídeo que también está constituido por el espacio, por debajo por el espacio subaracnoideo, ¿no? Ahora, la meningitis así considerada globalmente puede ser de distintas etiologías. Pueden existir, existen, no es que pueden existir, meningitis de etiología bacteriana, meningitis de etiología viral, meningitis de etiología parasitaria y meningitis de origen micótico, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos que las meningitis, la meningitis de mayor incidencia a nivel mundial son las de origen bacteriano, ¿no? El meningococo, el neumococo, el estreptococo como los principales agentes etiológicos bacterianos. El viral es menos frecuente, pero está considerado también como una enfermedad infecciosa e inflamatoria de las meninges de líquido claro, ¿no es cierto? Y es más frecuente durante la infancia, ¿no es cierto? Y el de origen parasitario, por ejemplo, es muy esporádico, digamos, con poca incidencia en el mundo entero. Y dentro de eso, por ejemplo, en nuestro medio es excepcional ver casos de meningitis de origen parasitario. En este caso podría ser también secundaria a una infección por Trypanosoma cruzi, considerado también como una meningitis de líquido cefalorraquídeo, claro. Y más frecuente que la meningitis de origen parasitario, obviamente, es el de origen micótico, ¿no? Y, y el agente etiológico micótico más frecuentemente comprometido con la meningitis es la Candida albicans, ¿no es cierto? Como agente etiológico, ¿no? Ahora, nosotros, por la incidencia y la prevalencia, ¿no es cierto? Vamos a repasar el tema de lo que es la meningitis de etiología bacteriana, ¿no? El MBA, meningitis bacteriana aguda, ¿no? También conocida con el nombre de meningitis de líquido claro, meningitis adquirida en la comunidad o meningitis purulenta, ¿no es cierto? Así, con esos términos también se suelen referir, se suele encontrar esta patología en distintas literaturas. Bueno, ustedes saben, dentro de la meningitis bacteriana también, ¿no es cierto? Para adquirir la meningitis bacteriana también se requieren de ciertos factores predisponentes, ¿no? Entre estos factores predisponentes podemos indicar, ¿cierto? Que existen factores de riesgo, ¿no? Que predisponen a cierto tipo de grupos etarios o poblacionales, o grupos poblacionales que tengan mayor predisposición, mayor susceptibilidad a adquirir, a contagiarse de la enfermedad. Entre esos tenemos factores de riesgo asociados con procesos infecciosos, ¿no es cierto? Y factores de riesgo asociados con determinados estados patológicos precedentes, ¿no? En el susceptible, en el huésped, en el que probablemente pueda adquirir la enfermedad. Entre las infecciones más frecuentemente asociadas, ¿no es cierto?, a meningitis tenemos las infecciones respiratorias altas. Entre estas infecciones respiratorias altas más frecuentemente relacionadas como patologías precedentes a la meningitis bacteriana aguda tenemos la
como primer factor de riesgo a la otitis media. Es decir, todo paciente que ustedes lleguen a diagnosticar otitis media tendrán que realizar un excelente tratamiento, ¿no es cierto?, con elevada probabilidad de éxito terapéutico para evitar una posible complicación que puede ser una meningitis, ¿no?, ante un fracaso terapéutico o un estado de histeria del paciente, ¿no? En segundo factor de riesgo asociado a meningitis es la neumonía, ¿no? El proceso inflamatorio de los neumocitos, ¿no? Entonces, este es otra patología. El tercero es la sinusitis, ¿no es cierto? El tercero es la sinusitis, es decir, la inflamación e infección de los senos paranasales, ¿no es cierto?, que pueden ser frontales o maxilares, ¿no? Y finalmente, un proceso infeccioso sistémico, que es la endocarditis. Afortunadamente, este menos frecuente. Entonces, fíjense, de estas cuatro patologías, la más frecuente es la otitis media, luego la neumonía, ¿no es cierto?, como proceso infeccioso de la vía respiratoria, ya baja esto, ¿no es cierto?, y la sinusitis y finalmente la endocarditis. Entonces, tenemos que tener cuidado al diagnosticar para hacer un adecuado y excelente tratamiento en estos procesos. Ahora, ¿qué patologías sistémicas predisponen, ¿no es cierto?, que, a que un paciente o una persona pueda tener predisposición a adquirir o padecer o contagiarse la meningitis bacteriana aguda? Obviamente, la que más predispone es el estado inmunitario deficitario, o sea, pacientes inmunodeprimidos, no inmunocompetentes, ¿no?, o inmunodeprimidos, o que estén usando transitoriamente una enfermedad inmunodepresora, ¿no? Ustedes ya comprenden esto. O sea, ¿y qué enfermedades pueden englobar en esta categoría? Tenemos a los pacientes portadores de órganos, ¿no es cierto? Todos, digamos, de una manera general, las personas o pacientes que consuman, ¿no es cierto?, en forma crónica, ¿no es cierto?, corticoides, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los corticoides son fármacos inmunodepresores, ¿no? Y en este grupo de patologías, ¿a qué pacientes podemos englobar? Los pacientes portadores de trasplantes de órganos, los pacientes portadores de neoplasias, ¿no es cierto?, cáncer específicamente, los pacientes que consumen corticoides de forma crónica también son considerados aquellos pacientes que padecen enfermedades del sistema inmunológico como la artritis reumatoidea, Sjögren, eritematoso sistémica, enfermedad mixta del colágeno, ¿no? Entre otros pacientes que tengan inmunidad alterada, o sea, inmunodepresores o no inmunocompetentes, podemos ser a los pacientes desnutridos, ¿no es cierto?, a los pacientes portadores de cierto tipo de enfermedades como la enfermedad del VIH-Sida, ¿no es cierto?, que es una enfermedad inmunodepresora, ¿no? Y otras patologías que también predisponen a poder adquirir esta enfermedad de meningitis bacteriana, obviamente, es el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo, luego tenemos los pacientes que tengan antecedentes de traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Particularmente aquellos pacientes que están cursando, ¿no es cierto?, un traumatismo cráneoencefálico, es el TC con un 13%, particularmente aquellos pacientes que tengan un traumatismo cráneoencefálico penetrante, es decir, donde haya habido lesión, ¿no es cierto?, de la calota y también lesión de las meninges, ¿no es cierto?, o sea, un proceso directo invasivo, ¿no? Aquellos casos donde existe fístula del sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo, o sea, por función lumbar o por función ventricular, ¿no es cierto?, populares derivaciones ventriculoperitoneales secundarias a hidrocefalia, ¿no?, también, ¿no? Y finalmente los pacientes que estén cursando con diabetes también tienen mayor predisposición a poder adquirir esta enfermedad, ¿no? Y de estos, ¿no es cierto?, por ejemplo, tenemos que el 75% de las meningitis bacterianas adquiridas en la comunidad, ¿no es cierto?, tienen más o menos más de un factor de riesgo para adquirir la enfermedad. Y en el caso de los pacientes hospitalizados se dice que el 92% tienen algún factor de riesgo ligados a
a la meningitis. Entonces, y este hecho es importante, no es menos importante. Esta cifra de 75 en el caso de pacientes de meningitis adquirida en la comunidad y meningitis adquirida a nivel intrahospitalario, este hecho es importante. ¿Por qué? Porque nos indica de que el diagnóstico microbacteriológico, es decir, identificar fehacientemente cuál es el agente etiológico bacteriano de la meningitis, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Para este diagnóstico se debe tomar dos muestras de cultivo, ¿no? Cultivo y antibiograma. Es decir, el del foco primario infeccioso y del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, un paciente que cursa con meningitis bacteriana aguda, meningitis bacteriana aguda secundaria a una otitis, entonces los cultivos tendrían que realizarse, ¿no es cierto? El cultivo tiene que realizarse tanto de la secreción purulenta óptica, ¿no es cierto? Y en el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si realizamos en una sola de las muestras, por ejemplo, solamente realizamos muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y no así en la secreción purulenta de la otitis, ¿no es cierto? Otitis media purulenta, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de éxito terapéutico es menor que realizando los dos cultivos de ambas muestras, es decir, de la secreción purulenta y, y en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para garantizar éxito terapéutico y mejorar el pronóstico. Lo mismo sucede cuando el paciente ha adquirido el proceso infeccioso a nivel intrahospitalario, ¿no? Entonces, pero siempre decir que, por ejemplo, otra importancia de este 75 y 92% es que, verán, que los pacientes que adquieren meningitis bacteriana aguda en el espacio intrahospitalario tienen un pronóstico más sombrío que los pacientes que han padecido por contagio una meningitis bacteriana a nivel comunitario. El pronóstico es mucho más saludable, ¿no? Y es mucho más benigno. Eso es lo importante. Ahora, ¿cuáles son los principales agentes etiológicos de la meningitis bacteriana? Cuando se adquiere la meningitis bacteriana a nivel comunitario, ¿no es cierto? El agente etiológico más frecuentemente responsable, ¿no es cierto? El agente etiológico más frecuentemente identificado con la producción de la meningitis bacteriana aguda es el neumococo, ¿no? Posteriormente, el segundo agente más frecuente es el meningococo, luego el estreptococo, luego de eso tenemos al Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? Al Staphylococcus aureus y a los bacilos gram negativos, ¿no es cierto? Y las especies mixtas bacterianas que son más raras en el 2%. Pero cuando la meningitis bacteriana se ha adquirido, ¿no es cierto? A nivel nosocomial, a nivel intrahospitalario, ¿no es cierto? El agente etiológico más frecuentemente comprometido con la etiología son los bacilos gram negativos. Luego tenemos al estreptococo, ¿no es cierto? Al Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? Y las especies mixtas. Es decir, aquí son los agentes etiológicos más agresivos, más severos, ¿no? Entonces, por eso mismo el pronóstico es mucho más sombrío, ¿no? Entonces, si vemos esto, es que la meningitis también se puede clasificar desde el punto de vista donde se adquiere la enfermedad, en nosocomial y meningitis bacteriana adquirida en la comunidad. Ahora, ¿cuál es la más benigna o con mejor pronóstico? La meningitis adquirida. Estamos viendo por estos cuadros estadísticos, ¿no es cierto? Que la meningitis bacteriana adquirida en la comunidad es más benigna o el pronóstico es mucho más favorable, ¿no? Que la meningitis adquirida en el ambiente hospitalario, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la patogenia? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales uno llega a adquirir la meningitis? Hay un mecanismo directo de vecindad y la vía hematógena. Por la vía hematógena hace referencia a que nosotros podemos adquirir meningitis, ¿cierto? A través de un proceso infeccioso primario localizado en otro órgano o sistema
de la economía humana, ¿no es cierto? Y desde ese foco primario, ¿no es cierto?, se produce una diseminación por vía hematógena, ¿no es cierto?, que obviamente tendrá que vencer la barrera hematoencefálica y llegar a infectar las leptomeninges y el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo, ¿no? Por ejemplo, podría ser en este caso una piodermitis, ¿no? Puede llegar a complicar, ¿no es cierto?, y producir una meningitis. O una enfermedad gastrointestinal, ¿no es cierto?, puede llegar a producir una meningitis a través de una vía de diseminación hematógena. Obviamente en un organismo predispuesto, o sea, que en determinados momentos de su vida esté transcurriendo por un estado de inmunodepresión. Por vecindad, decimos que es el clásico ejemplo de la otitis media supurada, ¿no? Por ejemplo, es una infección de la vía respiratoria alta, ¿no es cierto?, que cuando no ha sido diagnosticado oportunamente, ¿no es cierto?, o ha sido tratado insuficientemente o inadecuadamente, ¿no es cierto?, este foco infeccioso se produce una diseminación por contigüidad, ¿no es cierto?, hacia el sistema nervioso central, un mecanismo de vecindad. O la vía directa, que también presenta cierto tipo es cada vez más frecuente este mecanismo de contagio de la meningitis, ¿no? Por ejemplo, esto se ve, por ejemplo, en los traumatismos cráneoencefálicos graves. Por ejemplo, un paciente que un accidente de tráfico en carretera, ¿no es cierto?, donde sufre traumatismo craneoencefálico con fractura, ¿no es cierto?, con fractura de la calota, ¿no es cierto?, y lesión de las meninges, ¿no es cierto?, lesión de las meninges por una herida traumática penetrante hasta el encéfalo. Entonces, esta es una vía, esta, de acuerdo a nuestros conocimientos, es considerada como una herida sucia contaminada. ¿Qué va a producir? Va a producir, ¿no es cierto?, la contaminación e infección y proceso inflamatorio de las meninges y del tejido del líquido cefalorraquídeo y el encéfalo. Es una vía de contagio directa de la meningitis. Ahora, otra probabilidad también que se puede dar en esto es que estos, otra forma de poder adquirir la meningitis bacteriana aguda es a través de adquirir en el momento quirúrgico en el momento quirúrgico de un tratamiento quirúrgico neurológico, o sea, por neurocirugía. Eh, Como por ejemplo, cuando se está haciendo un tratamiento del mismo traumatismo cráneoencefálico o por como tratamiento de una intervención clínica neuroquirúrgica, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cuando se produce a implantar, ¿no es cierto?, o tratamiento de hidrocefalia con una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no es cierto? Hay una conexión directa, ¿no es cierto?, desde el ventrículo hacia la parte peritoneal, ¿no es cierto? O cuando se hace una derivación sencilla, ¿no es cierto?, se deja un drain, ¿no es cierto?, para tratamiento de traumatismo craneoencefálico por drenaje de hematoma subdural, ¿no es cierto?, y se deja una vía de continuidad hacia el exterior, ¿no? Entonces, son las posibles causas de una meningitis bacteriana aguda de infección por un mecanismo directo, ¿no? ¿Y qué curso más o menos sigue después de uno haber adquirido a través de nuestras tres vías la, la lesión de las leptomeninges líquidos cefalorraquídeo y el tejido encefálico? Uno pasa primero a la colonización por parte de las bacterias en la orofaringe, ¿no es cierto?, donde el agente etiológico va a producir su multiplicación, ¿no es cierto? Después de esto va a hacer que estas bacterias que están colonizadas y se están multiplicando en la orofaringe tengan que vencer, ¿no es cierto?, tengan que vencer el mecanismo de defensa de esta mucosa, ¿no es cierto? Y posteriormente de esto, una vez vencida esta primera barrera de defensa del organismo, tengan que pasar estas bacterias, ¿no es cierto?, al torrente circulatorio y producir la bacteremia, ¿no es cierto? Y con esto, a través de este mecanismo de diseminación hematógena, llegar, ¿no es cierto?, a franquear, ¿no es cierto?, otra barrera de protección, que es la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto?, vencer esto, ¿no es cierto? Y en este ya espacio subaracnoideo
nuevamente proceder a la proliferación y multiplicación de las bacterias y desarrollar su rol patógeno, producción de las toxinas y el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? De todo eso, lo que la leptomeninge, el endotelio vascular y el tejido encefálico. Viendo así, ¿no es cierto? Entonces, en realidad llega a ser, ¿no es cierto?, por el compromiso que produce en las leptomeninges, el endotelio vascular y el tejido encefálico, llegaría a constituir una meningoencefalitis, no solamente meningitis, es decir, porque el proceso infeccioso inflamatorio no solamente se limita a la lesión de las leptomeninges, ¿no? Cuadro clínico. La meningitis bacteriana aguda tiene un periodo de incubación que media entre 5 a 7 días, ¿no es cierto? Y un periodo prodrómico o de invasión que bastante corto, que media entre los 2 y 3 días. En este periodo se caracteriza porque es oligosintomático y generalmente el paciente evoluciona con fiebre, cefalea, irritabilidad, ¿no es cierto? E irritabilidad. Además de que ellos no presentan mayores síntomas, para luego pasar, ¿no es cierto?, a lo que es el periodo de estado, donde se van a presentar toda la gama de signos de sintomatología que presenta una meningitis, ¿no? Entre estos tenemos la fiebre, que se hace más intensa, puede ser holocroniana, intensa, además de ser continua, ¿no? Es una fiebre que no solamente, es una cefalea que no solamente se exacerba en el momento de la fiebre cervical, sino esta es continua, holocroniana, gradativa, ¿no es cierto? Y continua. Además de que el paciente va a presentar irritabilidad, ¿no es cierto?, acompañado, ¿no es cierto?, de fotofobia, muchas veces afasia, ¿no es cierto? Esta afasia como signo de alteración, ¿no es cierto?, de los pares craneales. ¿Por qué? Porque hemos visto al repasar ligeramente lo que es la patogenia, que produce una lesión del endotelio vascular, es decir, produce disminución de la irrigación encefálica por este edema de vasculitis que produce, ¿no? Además que va a presentar náuseas, vómitos, pero náuseas, vómitos ya como signo de hipertensión endocraniana, ¿no? Ya esto, y la gran cefalea, la cefalea, la afasia, náuseas, vómitos se presentan como consecuencia del incremento de la presión intercraniana, que en realidad es el elemento más importante, ¿no es cierto?, que lleva a grandes complicaciones en estos pacientes, el síndrome de hipertensión endocraniana. Parte de estos síntomas, ¿qué más vamos a encontrar? Dermografismo, ¿no? La denominada la doble línea de Trousseau, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esto? En que, ¿dónde se explora? Generalmente lo recomendable para explorar este signo es poner de manifiesto y poner al paciente en posición sentada y practicar esta maniobra para poner en evidencia este signo, ¿no es cierto?, en la cara dorsal del tórax, ¿no es cierto?, y con el borde romo del martillo de percusión o un lapicero, ¿no es cierto?, trazar una línea vertical, ¿no es cierto?, vertical en el dorso del tórax, ¿no es cierto?, y esperar unos 5 con fuerza, pero simultáneamente con bastante delicadeza, ¿no es cierto?, unos 4 a 5 centímetros de longitud vertical, de dirección vertical, esperar unos 3, 4 minutos, ¿no es cierto? Uh, y podemos observar como respuesta a esto, que se inscribe 2 líneas paralelas, ¿no es cierto?, a las zonas de marcación de esta línea vertical de tipo congestivo, ¿no?, más o menos como elementos vaculares. Es la doble línea meningia de Trousseau, ¿no es cierto? El grito meningio, que es la consecuencia de la intensa cefalea que es secundaria a la gran hipertensión endocraniana por el proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, donde el paciente se encuentra gritando en su habitación, ¿no es cierto? Y este grito meningio se hace más evidente cuando el paciente no está en un ambiente adecuado. Es decir, estos pacientes tienen que ser localizados, acomodados, acondicionados, ¿no?, en ambientes especiales para evitar que exista estimulación auditiva, visual y de contacto. Porque esta estimulación visual, de contacto o auditiva, es decir, ruido o la luz, ¿no es cierto?, irritan más al paciente, ¿no? Irritan y producen que el paciente esté gritando, y eso es lo que se llama grito meningio. Entonces, este grito meningio puede ser sencillamente, la intensidad dependerá mucho
de qué estimulación esté recibiendo el paciente. Y para evitar esto, ¿no es cierto?, es que el paciente debe estar retirado o estar acomodado o dispuesto en un lugar adecuado, es decir, oscuro o no, con suficiente luz como para explorar al paciente, ¿no es cierto?, aislado del ruido, ¿no es cierto?, y del contacto, ¿no? El rito meningio es intermitente, ¿no es cierto?, pero que es exacerbado por estímulos, ¿no es cierto? Y además, en estos pacientes suelen adquirir la posición en gatillo deficit, que es una posición característica patognomónica de la, de la meningitis bacteriana aguda. Se caracteriza porque el paciente, ¿no es cierto?, se pone en una situación similar a la fetal, les describo, con en el borde del lecho del paciente, ¿no es cierto?, o en pleno lecho del paciente, termina por presionar los muslos sobre el tórax, ¿no es cierto?, las piernas sobre los muslos, ¿no es cierto?, con la hiperextensión cervical, ¿no es cierto?, en su lecho. Es decir, no es una, ustedes saben desde el punto de vista de la semiología, posición es distinta a actitud. Entonces, es la actitud en gatillo de fusil, porque posición es la que indica el médico, ¿no? Posición semi-Fowler, Fowler, el culto dorsal, ¿no es cierto? Esa es una posición la que adquiere, la que toma el paciente como indicación médica. Y actitud es la que toma independientemente de la indicación médica, es decir, para mejorar su estado, su dolencia, ¿no? Alteración del estado y diferentes grados de alteración del estado de conciencia, ¿no? Esto para eso a qué nos retiramos para medir la alteración del estado de conciencia. Lo más fácil, lo más recomendable es aplicar lo que es la escala de Glasgow, ¿no? La escala de coma de Glasgow, ¿no? Y ustedes ya saben, el estado de conciencia se clasifica en estado de vigilia, sopor, estupor y coma, ¿no? Y esto va a tener algún grado de alteración del estado de conciencia. También podemos medir a través de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Y buscar los signos de meningitis, ¿no? Uno de los signos de meningitis es la rigidez de nuca. Otro signo es el signo de Kerning, que hay en dos variedades, que es el de la nuca y el de la rodilla, el de Brusinski y el signo de Binder, ¿no? Acá tenemos un gráfico, una fotografía de lo que es la porción en gatillo de fusil. Y ustedes verán, ¿no es cierto?, que las manos del paciente, ¿no es cierto?, llevado a la parte anterior del tórax, están entrecruzadas, es característico. La flexión del muslo sobre el tórax, la flexión de las regiones gastrocnemias sobre los muslos, ¿no es cierto?, y la hipertensión, ¿no es cierto?, hiperextensión, no hipertensión, hiperextensión de la región cervical, ¿no? Esta es la popular actitud de gatillo de fusil clásico de la meningitis, patognomónica de la meningitis, ¿no? Luego, primero, esto es cuando vemos la rigidez, exploramos la rigidez de nuca. Como verán en este gráfico, para explorar este signo, el paciente debe estar eh, en su lecho, de costado en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Y el examinador, que siempre se coloca a la derecha, por conocimiento a la derecha del paciente, ¿no es cierto?, debe primero colocar la palma de la mano diestra en el tercio superior del tórax y la mano contralateral para los diestros sería la mano izquierda, la palma de la mano en el occipucio del paciente. Y con esto proceder a elevar el, el, el occipucio, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a poder ver? Que existe cierta resistencia en la región cervical del paciente. Esa es rigidez de nuca. En realidad, este, este, este gráfico es una práctica de lo que es el signo de Kerning, ¿no? El signo de Kerning es similar
Igual, colocamos la cara dorsal del palmar de la mano más hábil, en nuestro caso para los diestros, y el izquierdo en el hocico. Por eso debemos hacer sentar al paciente, ¿no es cierto? Ponerlo en 90 grados, ¿no es cierto? Y como resultado se logra la flexión de las rodillas. Este es el signo de Kern de las rodillas, ¿no? El signo de Kerning de la nuca es ese. El signo de Kerning de la rodilla es levantar, ¿no es cierto?, el paciente en decúbito dorsal, proceder al levantado de la, elevar uno de los miembros inferiores, ¿no es cierto?, uno de los miembros inferiores hasta 45 grados y se producirá como respuesta la flexión de esa misma rodilla, sino el Kerning de la rodilla posterior. El signo de Bursinski, ¿en qué consiste? Paciente en decúbito de la nuca, signo de la nuca. Paciente en decúbito dorsal, se procede a flexionar la región cervical del paciente, obviamente con la mano, con la palma de la mano izquierda colocada en los pies del paciente, y como respuesta se produce la flexión de las rodillas, ¿no? Signo de Bursinski. El signo de Binda consiste en el paciente en posición sentada, en su lecho, obviamente, ¿no es cierto? Llevamos, eh, hacemos rotar la cabeza hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y como respuesta, el paciente va a producir la elevación y el adelantamiento de la articulación escápulo-humeral contralateral. Ahora, si esta maniobra realizan a la inversa, es decir, rotar la cabeza, paciente sentado, rotar la cabeza hacia la izquierda, ¿no? Como respuesta, ¿qué tendremos? La elevación y el adelantamiento de la articulación escápulo-humeral contralateral. Ese es el signo de Binda, ¿no? Entre otras maniobras o manifestaciones clínicas que deben ser expuestas a través de maniobras clínicas, es que los pacientes cuando están en un periodo de sopor o estupor, ¿no es cierto?, van a presentar, por alteración del estado de conciencia, obviamente, ¿no es cierto?, van a presentar que los reflejos osteotendinosos están exagerados, es decir, están hiperreflexivos. Pero cuando el paciente ya está por el elevado grado de deterioro del estado de conciencia del paciente, puede llegar al estado de coma. Hemos dicho que el estado de conciencia pues, se clasifica en vigil, en un grado de 15 sobre 15, sopor, estupor y coma. Cuando el paciente ya está en coma, ¿no es cierto? El paciente, los reflejos, ¿cómo van a estar los reflejos osteotendinosos? Disminuidos, están hiporeflexivos o areflexivos, es decir, ustedes realizan el reflejo patelar, aquiliano, tricipital o bicipital, ¿no es cierto? Estos están ausentes o hiporeflexivos. Pero si el paciente está en sopor o estupor, ¿cómo van a estar los reflejos osteotendinosos? Los ROT van a ser hiperreflexivos, ¿no? Además, estos pacientes, dependiendo de la severidad del cuadro, pueden tener signos de focalización, paresias o plegías, es decir, monoparesia, biparesia, monoplegias, biplegias, cuadriplegias, paraplegias, dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Y el tipo de meningitis. Y finalmente, como complicación, y de todo esto, de toda esta sintomatología que van a pueden presentar convulsiones, ¿no? Convulsiones que generalmente se inician por convulsiones parciales focalizadas y secundariamente son generalizadas, es decir, crónicas generalizadas, tipo gran mal, o sea, epilepsia, ¿no? Secundaria a meningitis, ¿no? Con esto el pronóstico es mucho más sombrío y el pronóstico es, digamos, reservado, ¿no? El diagnóstico. Como verán, un periodo de incubación, un periodo de invasión es llegar, es difícil de hacer el diagnóstico, pero ya en el periodo de estado del paciente es, es sencillo, ¿no? Tiene abundantes signos, sintomatología el paciente, entonces se hace un poco más sencilla el llegar a sospechar de la presencia de meningitis. Y en ese cuadro debo decir que siempre, ¿no es cierto?, cuando hablamos de meningitis bacteriana aguda, lo más importante no es llegar, no es hacer el diagnóstico fehaciente en el momento de la consultación, es realizar
tener la sospecha de la presencia de meningitis, ¿no? Para iniciar tratamiento. Es lo más importante. No es diagnosticar fehacientemente, ¿no? Una elevada, un elevado nivel de certidumbre, ¿no? Sino es sospechar la presencia de la enfermedad para realizar un tratamiento oportuno y adecuado y mejorar así el pronóstico del paciente, ¿no? Y eso sí se puede hacer clínicamente. Obviamente, el diagnóstico definitivo de la enfermedad se realiza a través, ¿no es cierto?, del examen de líquido cefalorraquídeo, el LCR, ¿no? Que para aquello que tenemos que hacer, función reticentes, ¿no? Función de médula espinal, ¿no? Que es la mejor forma, ¿no? A pesar que el líquido cefalorraquídeo no solamente puede ser tomado o adquirido, no recolectada esta muestra por función lumbar, sino también por función ventricular, pero la que más frecuentemente realizamos en la práctica clínica es la función lumbar, ¿no es cierto? Entre otros exámenes tenemos la elevación de la procalcitonina por una, ustedes saben, una concentración superior a 2 desviaciones estándar, ¿no es cierto?, por ml, ¿no? Tiene una alta especificidad y alta sensibilidad, ¿no? Entre otros, exámenes complementarios podemos dar generales, digamos, no específicos para meningitis, solicitar el examen de líquido cefalorraquídeo y el examen no, el hemograma completo. Y en el hemograma completo lo que vamos a encontrar, no va a haber, lo que vamos a encontrar probablemente es que no existan mayores modificaciones en la serie roja, excepto que la velocidad de sedimentación esté intensamente acelerada. En la serie blanca podemos encontrar en el leucograma o serie blanca vamos a poder encontrar que existe leucocitosis y neutrofilia, ¿no es cierto? Además de aquello no existen otras manifestaciones más importantes. Y lo fundamental siempre el líquido cefalorraquídeo. El examen de líquido cefalorraquídeo que debe ser solucionado en forma prioritaria, ¿no? Es el number one para el diagnóstico de la, de la, de la meningitis bacteriana. ¿Qué tenemos que solicitar? ¿Cómo solicitar el examen de líquido cefalorraquídeo? Tenemos que solicitar primero realizar la punción lumbar y realizar el examen de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué deben solicitar? El examen físico del líquido cefalorraquídeo, el examen citológico del líquido cefalorraquídeo, el examen químico de la, del líquido cefalorraquídeo y el examen bacteriológico del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora, en el examen físico del líquido cefalorraquídeo, ya podemos iniciar con una primera impresión al momento de realizar una punción lumbar exitosa y obtenemos el líquido cefalorraquídeo. Nosotros vamos a ver el aspecto del paciente, el aspecto del líquido cefalorraquídeo del paciente. Obviamente esto en una posición adecuada, nosotros puede ser en el cúbito dorsal, lateral, sentado, ¿no? Asepsia, antisepsia, realizamos la punción lumbar de acuerdo a la técnica requerida, tomamos una punción lumbar exitosa, ya logramos obtener el líquido cefalorraquídeo e iniciamos el examen físico, el examen macroscópico del líquido cefalorraquídeo. Es decir, ¿qué vamos a poder ver? El aspecto y del líquido cefalorraquídeo. Y el aspecto en la meningitis bacteriana es de color lechoso o opalescente, ¿no es cierto? Cuando vemos este aspecto del líquido cefalorraquídeo, de esas características opalescente, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Que se trata de una meningitis bacteriana, ¿no es cierto? Y este es sencillo hecho es muy importante porque esto ya nos orienta a que la etiología es probablemente de etiología bacteriana, ¿no? ¿Y cuál es la bacteria más frecuentemente? Si la meningitis ha adquirido en la vía, en el ambiente hospitalario, hemos dicho el neumococo, ya iniciamos tratamiento para el neumococo, ¿no es cierto? Y si la meningitis ha adquirido en el espacio hospitalario, ¿cuál es la gente más frecuente, no? Ya tenemos los gran negativos. Entonces ya podemos iniciar lo que es el TEI, ¿no? Terapia empírica antimicrobiana inicial, empírica, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Porque además de decir que hay otras meningitis de otro tipo de características en el aspecto del líquido como decía, el líquido claro, la tuberculosis, la parasitis, ¿no? Pero eso no es de nuestra competencia, ¿no?
Entonces, el volumen, el color, ¿no? Y la presión, eso ya nos informará, ¿no es cierto? El laboratorio, ¿no? En el examen físico, ¿no? El pH nos informará ya en el laboratorio, ¿no? Opalescente, lo que nos interesa es ver el color, ¿no? El aspecto. En el examen químico, ¿qué vamos a poder valorar? La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, que es la glucosáceo, ¿no? Que hemos dicho es el 50% de la glucemia, ¿no? Para esto, entonces, hay que soltar simultáneamente glucemia, ¿no? Proteinuria, la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, lo normal es de 15 a 45 miligramos de decilitro. Los cloruros, que son de 700 a 500, en el caso de la meningitis bacteriana, ¿cómo va a estar? Va a estar hipoglucosáceo. Va a tener baja concentración de glucosa, va a ser hipoglucosáceo, menor a 20, ¿no es cierto? Lo más frecuente, va a ser hiperproteinuráquico, o sea, mayor a 45 miligramos de decilitro, por ciento, no decilitro, por ciento. Cloruros va a estar por debajo de los 400 miligramos, ¿no es cierto? Por ciento, ¿no? En el citológico, ¿qué va a haber? El número de células, lo normal, hasta 10 células por milímetro cúbico. Van a estar incrementadas, es decir, va a haber pleocitosis. Pero cuando se trata de meningitis bacteriana, el diferencial va a estar a predominio de polimorfos nucleares, 70% o más, y los mononucleares van a estar disminuidos, 30 o menos, ¿no? En el bacteriológico, vamos a soltar que tinción de Gram, ¿no es cierto? Tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo, para determinar si es un germen Gram positivo o Gram negativo, que eso nos va a permitir orientar la terapia empírica inicial antimicrobiana, ¿no es cierto? Y si ustedes sospechan que es de tuberculosis, ¿qué van a solicitar? Tinción de Ciel-Nielsen, porque la tinción de Gram no logra teñir al bacilo de Koch, porque es un bar, ¿no? Es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Además, si sospechan que es de tuberculosis, además tienen que solicitar de la tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo, tener que solicitar cultivo, ¿no es cierto? Con sensibilidad y resistencia a antimicrobianos, siempre. Y esta muestra, así solicitada por protocolo, ¿no es cierto?, debe ser solicitada en 2 laboratorios distintos, ¿no? Siempre en 2 laboratorios para hacer el estudio comparativo, porque estamos hablando de una urgencia infectológica, ¿no? Tratamiento. El tratamiento, obviamente, en estos pacientes tiene que ser tratamiento, tiene que ser integral, sistemático, ¿no? O sea, buena hidratación, adecuada alimentación, siempre y cuando esté indicada, porque el paciente puede estar en coma, entonces en ese caso el paciente entra en NPO, tratar la fiebre, ¿no es cierto? Si está en convulsión, tratar con anticonvulsivantes, ¿no es cierto? Y adecuada hidratación, ¿no? Todo aquello. El tratamiento específico está orientado, obviamente, al tratamiento a la gente etiológica, ¿no? Ahora, este tratamiento debe iniciar inmediatamente en cuanto ustedes han sospechado. Sospecha meningitis y deben iniciar el tratamiento antimicrobiano empírico inicial, ¿no? Y en el tratamiento existen múltiples esquemas de tratamiento, ¿no? Los que actualmente se utilizan con mayor frecuencia son acetiaxona, 250 miligramos como tratamiento antimicrobiano, 2 gramos de acetiaxona endovenoso cada 12 horas, ¿no es cierto? Combinado con vancomicina de una ampolla de 500 miligramos endovenosa cada 6 horas, o otra alternativa de administración sería 1 gramo de vancomicina endovenosa cada 12 horas disuelta, ¿no es cierto?, en 100 a 150 ml, administrarse en 60 minutos, ¿no? O una dosificación de 15 miligramos por kilogramo peso, ¿no? De acuerdo a eso, a prescribir cada 6 horas o cada 12 horas, ¿no? Otra alternativa terapéutica es la cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima, administrar 2 gramos de cefotaxima endovenosa cada 4 o 6 horas, ¿no es cierto?, en 24 horas, así hasta que el paciente evolucione favorablemente, ¿no? Combinada con vancomicina. Es decir, si ustedes ven este esquema de tratamiento,
siempre es recomendable, ¿cierto?, asociar antimicrobianos, porque estamos ante un cuadro clínico severo, grave, de pronóstico reservado, ¿no es cierto? Y siempre es bueno, recomendado combinar antimicrobianos, ¿no? Otra alternativa a esto constituye las fluoroquinolonas. Dentro de las fluoroquinolonas debemos indicar el ciprofloxacino es una muy buena alternativa como medicamento de segunda línea, ¿no es cierto? El moxifloxacino, el gatifloxacino, el levofloxacino y el tubofloxacino, ¿no? Como métodos, como opciones terapéuticas como antimicrobianos en el tratamiento de meningitis bacteriana, de alternativos, ¿no? Pero de primera elección siempre las cefalosporinas más la vancomicina, ¿no? La vancomicina corresponde al grupo de los glucopéptidos, especialmente, ¿no? Y siempre de preferencia, por menos decidido por kilogramo peso, ¿no? Otros tratamientos con antibióticos de tercera línea, en casos en que los pacientes no evolucionan favorablemente ante la terapia empírica inicial antimicrobiana, constituye la rifampicina, la imipramine, ¿no es cierto?, más silastafina, dentro del grupo de oxaliplatin, ¿no es cierto?, entre otras alternativas. Ya saben, la rifampicina tiene una dosificación de 10 miligramos por kilogramo peso administradas cada 24 horas, ¿no? Pero un elemento importante, cuando sospechen de meningitis bacteriana aguda, ¿no es cierto?, está también indicada la prescripción de corticoides, ¿no? Y el corticoide de primera elección para el tratamiento de meningitis bacteriana aguda es la dexametasona. Y esta dexametasona debe ser indicada, prescrita y administrada por lo menos unos 15 a 20 minutos antes, ¿no es cierto?, de iniciar la administración, la primera dosis del antibiótico. Es decir, primero el corticoide y luego a los 15, 20 o 30 minutos posteriores a la administración del corticoide, recién iniciar el tratamiento con antibióticos, ¿no? Obviamente la dexametasona viene en presentación de comprimidos de 0.4, 2, 4, 8 miligramos y en ampollas de 4 miligramos y de 8 miligramos. Y para esto se debe dosificar siempre por kilogramo de peso. ¿Y cuánta es la dosis? 0.15 miligramos por kilogramo de peso, administrados cada 8 horas, ¿no? Kilogramo peso, día, administrados cada 6 horas, ¿no? Por el lapso de 2 a 4 horas, ¿no? Es importante, ¿no? En caso de meningitis bacteriana aguda, ¿no? A neumococo o meningococo, ¿no? O meningococo, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Porque disminuye el edema cerebral, facilita el paso de los antimicrobianos, ¿cierto?, a traspasar la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto?, deduce el daño neurológico, ¿no es cierto?, y atenúa la respuesta inflamatoria, ¿no? Por esas 4 razones está indicada la prescripción de dexametasona, o sea, corticoides, ¿no? Profilaxis, sin duda es lo más importante cuando hablamos de meningitis bacteriana aguda y en todas las patologías. ¿Qué es lo más importante? ¿Tratar o prevenir? Siempre prevenir, joder. Entonces, ¿cómo prevenir? Obviamente, lo número 1, bioseguridad, ¿no? 2, se puede proceder a la vacuna contra el meningococo, ¿no es cierto?, que está indicada, que es por administración intramuscular, está indicada en todos los adolescentes, ¿no es cierto?, entre los 12 y los 15 años, no tienen limitaciones, muy buenos resultados. Y en nuestro medio, como estamos viendo que la meningitis bacteriana aguda, el primer agente etiológico más frecuentemente comprometido con la producción de meningitis es el meningococo o el neumococo. El neumococo. Entonces, la vacunación contra el neumococo también es una alternativa. Esta vacunación generalmente debe ser dada en 2 dosis, ¿no es cierto? La primera entre los 12 y 15 meses de edad, ¿cierto? La segunda más o menos entre los 12 y los 15 años de edad, ¿no? entre la profilaxis, ¿no? Luego también tenemos, aparte de la bioseguridad, las vacunas, ¿qué tenemos? La quimioprofilaxis, en todos los contactos o los susceptibles de adquirir la enfermedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿con qué medicamentos pueden ser quimioprofilaxis? Un medicamento de primera línea
para la quimioprofilaxis es la rifampicina. La rifampicina. En los casos pediátricos, en los brotes epidémicos de meningitis bacteriana por meningococo, está recomendada la rifampicina, y bueno, por neumococo también. Y como se produce esto, la meningitis meningocócica tiene la característica epidemiológica que se presenta por brotes institucionales generalmente. En casos pediátricos se prescribe 5 miligramos por kilogramo peso cada 12 horas por 2 días. En los adultos mayores de 12 años, ¿no es cierto?, se prescribe a 10 miligramos por kilogramo peso cada 12 horas por 2 días, ¿no es cierto? Otra alternativa es la ceftriaxona, ¿no es cierto? En casos pediátricos, administrar 125 miligramos de ceftriaxona intramuscular, dosis única. En mayores de 12 años, administrar 250 miligramos de ceftriaxona por vía intramuscular en dosis única. Y una tercera alternativa es la administración de ciprofloxacino. Ciprofloxacino en dosis única de 500 miligramos. Esto obviamente en pacientes adultos, ¿no? Porque siempre existe aquí la limitancia en las fluoroquinolonas, porque consolidan el cartílago de conjunción precozmente, ¿no? Tener aquel, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta que tenga alguna duda? Algo que no haya quedado claro. Tienen la palabra. Entonces, bueno, jóvenes, como no hay consultas, la clase de hoy hemos terminado. Que tengan buen resto de jornada. Será hasta el día de mañana y en el transcurso del día les voy a proporcionar el enlace para la clase del día de mañana. Buenos días, que tengan buen resto de jornada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.